Invitados de la semana. Bueno, estamos entonces aquí de regreso con nuestro tema del día de hoy. Estamos justamente acompañados de Daniel Bazán. Él es consejero en emprendimiento para las personas que están justamente creando una idea nueva de negocio, creando empresa en Canadá. Y bueno, Daniel, habíamos quedado entonces en la primera etapa, que era justamente la definición y elaboración del proyecto. Y luego de esto, entonces, me imagino que empezamos a hablar de registro, de justamente la forma jurídica de la empresa, qué diferentes formas jurídicas entre empresas existen en Quebec y justamente en qué se pone ese registro de empresa. Sí, bueno, en primer lugar, cuando uno comienza a trabajar, a hacer su propio proyecto solo, en realidad es lo más simple, uno como un trabajador independiente. No es necesario registrarse, en realidad, que cuando uno hace los primeros $30,000 de ingresos. Ese, digamos, el elemento clave, ¿okay? ¿Por qué? Porque una vez que uno se registra cuando uno pasa ese nivel de ingresos de $30,000 anuales. Lo que es importante es que uno puede también tomar otra forma jurídica. En este caso, por ejemplo, como una incorporación. Una incorporación, en este caso, lo que sí es un poco más costoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos aquí dos niveles. En este caso, si uno se incorpora a nivel de Quebec, porque uno va a hacer solamente negocios en Quebec, o si no, uno a nivel de Canadá, si uno hace a nivel de Canadá. Entonces, son dos tipos de incorporaciones y es un poco más costoso. Para los dos cuesta cerca de $600. Entonces, quizás a veces algunos no toman ese camino porque es muy costoso, pero es una ventaja. En ciertas formas, ¿por qué? Porque en realidad abrir una incorporación es crear una nueva empresa que esté disociada de su nombre personal. Entonces uno le puede dar totalmente otro rubro, ¿no? Mientras que como un trabajador independiente, si uno trabaja solo por su cuenta, como les digo, es mucho más flexible. En realidad no hay mucho, el costo si uno se registra es solamente de $42, que es un costo muy mínimo. Pero el nivel de responsabilidad, eso sí es más fuerte, porque es un trabajador independiente, no está separado de otra entidad, que sería como en el caso de una incorporación. Así que son las dos formas principales que uno utiliza. Perfecto. Adicionalmente a eso, entonces, Daniel, ¿qué otros pasos tienen que dar las personas que están interesadas en crear empresa? Bueno, una vez que uno está realizando un plan de negocios, ¿okay? Ya uno tiene que ver la posibilidad de ver cómo se financia un proyecto, ¿okay? Es importante saber esto de que siempre un asesor, ¿okay? Como por ejemplo en este caso yo, o otros asesores, queremos siempre saber cuál es la inversión que también el emprendedor va a hacer. ¿Por qué? Porque hay que inyectar fondos en un capital, como se dice, ¿no? Es importante también. ¿Por qué? Porque es una manera que usted no demuestra de que también está arriesgando en ese proyecto. Todo proyecto tiene un nivel de riesgo. Así que es importante también invertir en ese proyecto, ¿okay? Y a partir de ahí se pueden abrir otras maneras. Ahora, en Quebec existe varios tipos de programas, ¿okay? Lo que existe mayoritariamente en la CEDEC, por ejemplo, hay subsidios que están otorgados para las personas menos de 35 años, donde uno presenta un proyecto, un plan de negocios, y si un proyecto, como digo, es muy interesante, está bien estructurado, entonces tiene la posibilidad de obtener esos subsidios que van alrededor de $6,000 a $10,000, dependiendo el tipo de proyecto, ¿okay? Y también hay otros tipos de financiamientos que las CEDEC instituciones hacen, que también, como por ejemplo son los fondos ya con base de préstamos, ¿okay? Pero le dan flexibilidad para el reembolso, que es importante. No se trabaja como una institución financiera, como un banco, es muy diferente, ¿no? Nosotros tratamos de darle flexibilidad, ¿no? a los emprendedores para que puedan, ¿no? obtener de todas maneras un crédito. Bueno, justamente, Daniel, me gustaría saber quién es elegible para ese tipo de ayudas o de auxilios o también de créditos. O sea, primeramente es importante tener un buen crédito,
¿ok? Cuando uno hace, por ejemplo, sus compras, sus gastos, es importante pagar a tiempo ¿cómo se llama? Lo que uno ha comprado cuando tiene una tarjeta de crédito, ¿ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces no lo saben al inicio, ¿no? Primeramente hay que tener un buen crédito. Segundo, no necesita uno tener grandes activos, ¿ok? Lo importante, como se dice aquí en Quebec, tenemos la ventaja de que la SEDEC trabajamos bastante más con los proyectos. Queremos ver que detrás del proyecto también hay un buen emprendedor, hay una persona que está capacitada, que conoce ciertas bases de gestión, que vemos que detrás hay como si una red de gente que también apoya, ¿no? Y si hay un buen análisis de mercado, si vemos que todo va en conjunto bien, el proyecto, como se dice, puede ser financiado y le podemos otorgar, como se dice, un subsidio también. Todo de mucho va a depender, como dice, en su globalidad, ¿no? Que vemos de todo, todas las facetas, digamos, de un proyecto en realidad, como digo. Pero una parte, y eso sí les digo, por lo menos el 60% de lo que se evalúa un proyecto es la persona. O sea, la persona en sus capacidades, ¿no? En lo que conoce el proyecto, ¿no? Y no hay que olvidarse, como les decía hace poco, es invertir también un poco en el proyecto. No es necesario invertir demasiado, pero como se dice, algo razonable que permita, como se llama, que ustedes crean ese proyecto. Claro que sí. Bueno, Daniel, justamente entonces hablando de, también existen algunos proyectos que son para lo que es la jeunesse, como para la gente joven, que son justamente para personas menores de 35 años. En ese caso, ¿cómo funciona todo ese sistema de ayudas? Sí, mire, como les digo, lo que es importante, si no tienen un plan de negocio, hay que buscar asesoría. Esa es la primera etapa. ¿Por qué? Porque, como les digo, el plan de negocio siempre va a ser el elemento clave para todo tipo de financiamiento, que sea para los subsidios, para justamente los programas para las personas de menos de 35 años, o para otro tipo de financiamiento que puede haber en otras instituciones. Eso es importante, ¿no? Buscar la asesoría de un plan de negocios, porque no hay que olvidarse, cuando uno no está preparado y cuando uno va a ver a alguien para que le apoye, en el caso, no, por ejemplo, para un apoyo financiero, si uno no está preparado, pues pierde su credibilidad. Okay, entonces, antes de mostrarlo a buscar rápidamente financiamiento, primero hay que buscar como una asesoría. En este caso, lo primero que uno es ver a la SEDEC, ¿no? Que es importante eso para brindarle nuestro punto de vista sobre ese proyecto. Okay, y a partir de ahí, es ahí donde ya el consejero, su rol es ver las posibilidades que usted puede tener para buscar los otros financiamientos, ¿no? Con otras instituciones también. Eso es importante, no solamente hay una institución, sino hay varias, ¿no? Nosotros la SEDEC sí otorgamos los subsidios, pero también hay otros, todo dependiendo en el rubro en el cual está, ¿ok? De hecho, que hay mucho más apoyo en estos momentos en Quebec para los proyectos un poco más tecnológicos, ¿no? Desarrollo de innovación. Esos hay un poco más de ayuda actualmente. Entonces, lo que por ejemplo sí hay que saber en este caso, para que conozcas, por ejemplo, si usted, por ejemplo, desea abrir eventualmente un restaurante, las instituciones financieras, los bancos en estos momentos prácticamente no apoyan estos tipos de proyectos. ¿Por qué? Porque son muy arriesgados, ¿okay? En estos momentos. Pero en cambio las SEDEC están abiertos todavía en estos momentos, o sea, pueden financiar, como les digo, siempre y cuando se ve un proyecto muy sólido, ¿ok? Entonces, en realidad, todo comienza a partir del plan de negocios, y si no se olviden de siempre buscar asesoría, es importante. Claro, y justamente para esa asesoría ahorita nos mencionabas también un organismo bien interesante, bien importante, como en el tema del apoyo para creación de empresa, y es la SASH, justamente. Cuéntame, ¿cuál es el papel y qué aporte tiene la SASH para los emprendedores, las personas que están interesadas en formar empresa? Sí, el SASH, ¿no? El Servicio de Ayuda a los Jóvenes Emprendedores, en realidad es como se dice una entidad, es una organización clave también dentro de estos. Justamente trabajamos en colaboración justamente con el SASH, en este caso, porque muchos están en esas primeras etapas.
¿no? de emprender algo, y sobre todo que están comenzando a redactar su plan de negocio. Ahora, dependiendo del perfil que la persona tiene, por ejemplo, una persona está desarrollando un proyecto por ejemplo, de diseños, ¿no? De ropa, o por ejemplo, ahí está haciendo un proyecto de, por ejemplo, servicios web, en este caso, ¿no? O quizás infografistas. El SASH tiene una estructura de manera que tiene consejeros que tienen ciertas especializaciones en sectores de actividades. Y eso es importante porque justamente ahí va a estar asesorado por alguien que ya tiene experiencia en el rubro. Entonces, el SASH, y lo que sí es bueno conocer, es que ellos han sacado hace 2 años una guía que se llama Immigrafare, ¿no? Para justamente los inmigrantes que están en las primeras etapas, y lo ventajoso de esta guía que también lo tienen en español. Y brinda todas las etapas, lo que uno puede hacer aquí, como se llama, en Quebec, y todos los tipos de ayuda que uno puede buscar, ¿no? Les dice desde todas las primeras etapas que uno comienza de un negocio hasta lograr eventualmente un financiamiento. Entonces, ese guía es importante obtenerlo. Eso es como le digo, uno llega aquí a este país, uno piensa emprender algo, un negocio, o quiere saber cómo funciona en Quebec, el guía es recomendable, y esto lo obtiene con el SASH. Excelente, entonces ahí está la información del SASH, es bien interesante. Adicionalmente del SASH, del CEDEX, también existen otros organismos. Hay bastantes formaciones que las personas, por ejemplo, al llegar a Canadá, también es interesante que puedan explorar una formación de cómo crear empresa. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? Imagino que tienes información acerca de estos cursos de lancement d'entreprise y como esos que también incluidos se ofrecen en vínculo con el Quebec. Sí, mira, y lo que no hay que olvidarse que el SASH también otorga capacitaciones para emprender un negocio. Esa capacitación no es muy costosa, creo que está alrededor de $120, pero dura 3 meses. Y en esos 3 meses le capacitan de A a Z todo lo que tienen que hacer para hacer un negocio, ¿no? Aquí en Quebec, porque hay varios organismos que otorgan eso, pero el SASH es hasta hoy la mejor organización para esto, ¿no? Para este tipo de capacitaciones.